Está en los autos más veloces del mundo, como en el chasis de los bólidos de la Fórmula 1. Y en los cohetes de Elon Musk. Más fuerte que el acero, más ligero que el aluminio. Pero pocos saben cómo se fabrica la fibra de carbono. Hoy, en Fabricalo, te lo muestro paso a paso. Japón lidera la producción mundial de fibra de carbono. Más del 50% de toda la fibra de carbono que se usa en el mundo viene de Japón. Empresas como Toray dominan el mercado global. Un kilo de fibra de carbono puede costar hasta $200. Eso es más caro que muchos metales preciosos. En algunos casos, supera el precio del plata o incluso del oro de baja pureza. Y todo por lo difícil y costoso que es su proceso de fabricación. Se fabrica a partir de un hilo sintético llamado PAN, poliacrilonitrilo. Este hilo se somete a altas temperaturas hasta que solo quedan átomos de carbono alineados, como si fueran escamas metálicas invisibles. Es 5 veces más fuerte que el acero y mucho más ligera. Ideal para fabricar aviones, autos de lujo, bicicletas de competencia y naves espaciales. Lo ligero ahorra energía, lo fuerte salva vidas. Es el material secreto detrás de los proyectos de Elon Musk, Tesla, SpaceX e incluso los trajes espaciales que diseña usan fibra de carbono por su resistencia y bajo peso. Resiste hasta 3000 grados centígrados sin derretirse en ambientes sin oxígeno. Es perfecto para aplicaciones extremas como cohetes, motores o reactores nucleares. No se oxida ni se corroe, ni siquiera con ácidos. A diferencia del acero o aluminio, puede durar décadas sin perder calidad, incluso bajo el agua o en ambientes tóxicos. Tiene usos médicos, deportivos e industriales. Se utiliza en prótesis, bastones, palos de golf, cascos, drones, barcos y hasta en puentes de nueva generación. Estados Unidos y Alemania también son potencias en uso, no en producción. Aunque no producen tanto como Japón, son los mayores consumidores de fibra de carbono por su industria militar, automotriz y aeroespacial. El planeta tiene reservas ilimitadas del material base, pero su producción es lenta y costosa. Aunque proviene del petróleo, producir fibra de carbono lleva tiempo, energía y alta tecnología, lo que limita su acceso y la vuelve tan valiosa. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like si te está gustando este contenido y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. ¿Sabías que la fibra de carbono no solo es ligera y resistente? También es resistente a la corrosión, lo que la convierte en un material ideal para ambientes extremos donde el acero tradicional se oxidaría rápidamente. Y esto apenas comienza. Lo que viene a continuación te dejará sorprendido. Prepárate para conocer los usos más inesperados de este material casi futurista. ¡Comencemos! ¿Qué es la fibra de carbono y para qué se usa? La fibra de carbono es un material avanzado compuesto por filamentos extremadamente finos de carbono puro. Cada filamento es casi 5 veces más resistente que el acero, pero mucho más liviano. De hecho, su relación entre resistencia y peso es una de las más altas que existen en los materiales modernos. Pero no solo se destaca por eso. También es resistente a la corrosión, a las altas temperaturas y a la deformación, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento. ¿Y para qué se usa? En muchísimas cosas. En el mundo del deporte, por ejemplo, se utiliza en bicicletas, raquetas, cascos y autos de carrera por su ligereza y fuerza. En la industria aeroespacial, es clave para fabricar partes de aviones y naves, donde cada gramo cuenta. También se usa en la medicina para hacer prótesis ligeras y duraderas, y en la construcción para reforzar estructuras sin aumentar el peso. Incluso la vemos en artículos de lujo, como relojes, maletas o instrumentos musicales. La fibra de carbono no solo representa innovación y tecnología, sino también elegancia y exclusividad. Es el material del presente y del futuro. ¿Te imaginas todo lo que se puede crear con ella? ¿De qué está hecha la fibra de carbono? La fibra de carbono está compuesta, como su nombre lo indica, principalmente por carbono. Pero no es simplemente carbón común. Para fabricar estas fibras tan resistentes y livianas, se parte de un material base llamado precursor, que puede ser un polímero llamado PAN, poliacrilonitrilo, brea de petróleo o incluso rayón. De todos ellos, el PAN es el más utilizado, ya que produce fibras más fuertes y uniformes. Este precursor contiene átomos de carbono organizados dentro de largas cadenas moleculares. A través de un proceso de calentamiento controlado, se eliminan los otros elementos como oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, y se obtiene una estructura compuesta casi exclusivamente de carbono puro.
Pero lo más interesante es cómo se alinean esos átomos. Forman láminas extremadamente delgadas de grafito, similares a las capas del grafeno, pero unidas de forma que aportan gran rigidez y resistencia. El resultado final es un filamento de carbono que, aunque más delgado que un cabello humano, es increíblemente fuerte. Millones de estos filamentos se agrupan en haces o hilos que luego pueden ser tejidos como si fueran tela. En resumen, la fibra de carbono es el resultado de convertir materia orgánica en una estructura de carbono ordenada, diseñada para resistir como ningún otro material. ¿Cómo se fabrica la fibra de carbono? La fabricación de la fibra de carbono es un proceso complejo que combina ciencia, ingeniería y altas temperaturas. Todo comienza con un material precursor, normalmente el PAN, poliacrilonitrilo. Este se estira en forma de filamentos muy finos, parecidos a hilos, y luego se somete a una serie de tratamientos térmicos y químicos cuidadosamente controlados. Primero, los filamentos se estabilizan mediante calentamiento a temperaturas moderadas, 200 a 300 grados centígrados, en presencia de aire. Esto ayuda a que las moléculas del PAN se entrecrucen, ganen rigidez y preparen su estructura para el siguiente paso. Luego viene la carbonización, en hornos donde las fibras se calientan a temperaturas mucho más altas, 1000 a 1500 grados C, esta vez en ausencia de oxígeno. Esto elimina otros elementos como hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, dejando una estructura de carbono puro, alineada y muy resistente. En algunos casos se aplica una etapa final llamada grafitización, donde la temperatura puede superar los 2000 grados centígrados para obtener fibras con propiedades aún más avanzadas. Por último, se aplican tratamientos superficiales para mejorar la adhesión con resinas o matrices, y se enrollan las fibras en bobinas para su posterior uso industrial. Cada etapa es crítica para lograr una fibra ligera, fuerte y útil en aplicaciones como la aeroespacial, deportiva o médica. ¿Por qué es tan resistente y liviana? La fibra de carbono es famosa por una combinación poco común en los materiales: alta resistencia mecánica y bajo peso. Esta característica se debe a su estructura interna y al proceso de fabricación. Cada filamento de fibra de carbono está compuesto por miles de cristales de carbono alineados en una misma dirección. Esta alineación le otorga una resistencia superior a la tracción, puede soportar enormes fuerzas sin romperse. De hecho, gramo por gramo, puede ser 5 veces más resistente que el acero, pero mucho más liviana. Además, el carbono es un elemento químico muy estable y ligero. Su estructura atómica forma enlaces covalentes muy fuertes, que le dan rigidez y durabilidad. A esto se suma su baja densidad. Mientras el acero tiene una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico, la fibra de carbono ronda los 1,75 gramos por centímetro cúbico. Por eso se usa en la industria aeroespacial, automovilística y deportiva, donde cada gramo cuenta. También es resistente a la corrosión, a los cambios de temperatura y a la fatiga, lo que la hace ideal para entornos extremos. En resumen, su estructura cristalina, ligereza atómica y orientación durante el proceso la convierten en uno de los materiales más eficientes jamás creados por la ingeniería moderna. Aplicaciones sorprendentes en la vida real. La fibra de carbono ha dejado de ser exclusiva de la industria aeroespacial para llegar a muchos aspectos de la vida cotidiana. Gracias a su ligereza, resistencia y durabilidad, hoy se usa en campos que antes ni imaginábamos. Por ejemplo, en el mundo del deporte, es clave en bicicletas de alto rendimiento, raquetas de tenis, palos de golf y hasta zapatos deportivos con placas de carbono que mejoran la velocidad del corredor. En la Fórmula 1, los autos están construidos casi completamente con este material para lograr velocidad sin sacrificar seguridad. En medicina, se emplea en prótesis ligeras, férulas ortopédicas e incluso en componentes de sillas de ruedas para atletas paralímpicos. También es útil en la fabricación de instrumentos quirúrgicos gracias a su precisión y bajo peso. Otro uso curioso está en el diseño de interiores y muebles de lujo, donde se valoran su estética futurista y su durabilidad. Incluso en el mundo de la moda hay relojes, gafas y accesorios de fibra de carbono. Además, se explora su uso en drones, satélites y energía eólica, como las aspas de aerogeneradores, por su eficiencia aerodinámica. Este material ya no es del futuro, está cambiando el presente en formas sorprendentes y creativas. ¿Por qué es tan costosa la fibra de carbono? La fibra de carbono es uno de los materiales más avanzados y deseados del mundo, pero también uno de los más caros. ¿Por qué? Todo comienza con su proceso de fabricación, que es complejo, largo y requiere mucha energía. El material base, llamado precursor, suele ser la poliacrilonitrila, PAN, un polímero que debe ser tratado en hornos a temperaturas muy altas. Este proceso, conocido como estabilización y carbonización, puede tardar varias horas y necesita condiciones extremadamente controladas. Todo eso consume mucha electricidad y requiere maquinaria especializada.
Además, la cantidad de fibra obtenida es limitada, y cualquier defecto en la producción hace que el material pierda sus propiedades, lo que genera desperdicio y aumenta los costos. A esto se suma la mano de obra altamente calificada que se necesita para controlar el proceso. Otro factor es la demanda selectiva, ya que se usa principalmente en industrias como la aeroespacial, automovilística de alta gama, deportiva y médica. Al ser un mercado especializado, la producción no es masiva, lo que encarece aún más el precio. Finalmente, muchos productos requieren acabados, pruebas de calidad y certificaciones adicionales, lo que eleva su valor. Por eso, la fibra de carbono sigue siendo costosa, aunque poco a poco se está volviendo más accesible. El futuro de la fibra de carbono. El futuro de la fibra de carbono es prometedor y emocionante. Aunque actualmente es un material costoso y reservado para aplicaciones de alto nivel, los avances tecnológicos están haciendo que sea más accesible, versátil y sostenible. Uno de los enfoques más importantes es la reducción de costos de producción. Se están desarrollando nuevos precursores alternativos al pan, como la lignina, derivada de residuos vegetales, que podrían disminuir significativamente el precio de la fibra sin sacrificar sus propiedades. Además, la automatización y la mejora de los procesos térmicos están acelerando la producción a gran escala. También se están logrando mejoras en el reciclaje de la fibra de carbono, lo que antes era prácticamente imposible. Las nuevas técnicas permiten recuperar el material de productos antiguos, reduciendo el impacto ambiental y permitiendo su reutilización en otras industrias. En cuanto a aplicaciones, se espera que la fibra de carbono se use en vehículos eléctricos, infraestructura civil, prótesis médicas personalizadas y hasta en la construcción de ciudades inteligentes. Su resistencia y ligereza la hacen ideal para un mundo que busca ser más eficiente, ecológico y avanzado. En resumen, la fibra de carbono está dejando de ser exclusiva para convertirse en un material clave del futuro, con el potencial de transformar múltiples sectores de la vida moderna. ¿Te imaginabas que la fibra de carbono tuviera tantos usos y un futuro tan prometedor? Déjame en los comentarios cuál de sus aplicaciones te sorprendió más o si conoces alguna otra curiosidad. Y si este contenido te pareció valioso, puedes apoyar el canal con un super chat o dejando un super gracias. En conclusión, la fibra de carbono no es solo un material avanzado, es una revolución silenciosa que está cambiando múltiples industrias. Su ligereza, resistencia y versatilidad la convierten en un recurso clave para el futuro. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video educativo.